Amados, muy buenos días. Qué bueno que volvamos a vernos en esta semana. Dejamos un día de descanso ayer lunes y espero en el Señor que hayan pasado un fin de semana, un tiempo muy bonito con toda la familia. Me alegra y me agrada que estén nuevamente con nosotros hoy. Oramos al Señor antes de iniciar nuestro tema importantísimo, el tema de hoy. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, hoy nos presentamos delante de ti y lo hacemos, Señor, siempre con el deseo, el gozo de saber que de ti viene una palabra para nosotros, una palabra de vida, una palabra que nos enseña, una palabra que nos fortalezca cada día, Señor. Te damos gracias por la vida, el día de hoy, una oportunidad más que tú nos das para acercarnos todavía más a ti. Gracias te damos, Padre, bendícenos hoy con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que de pronto alguien puede decir, esto es un tema de teología. A veces esa palabra teología nos asusta, nos previene y en algún momento nos tratamos de salir porque es que yo no entiendo nada de esto. No la llamemos teología, conocimiento de nosotros mismos, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, tengamos, sepamos, para que podamos entenderlo a Él cada día un poco más y poder caminar conforme a su voluntad. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Quizás de pronto tiene muchas cosas, pequeñas cosas que se pueden olvidar, pero ahí te queda la grabación para que tú vuelvas sobre eso y aprendamos sobre un tema que para un creyente es fundamental entenderlo, que es la humildad, que es ser humildes. El Señor en su palabra permanentemente nos está hablando de eso y hay muchas citas en la palabra del Señor donde habla tanto del humilde como del soberbio. Pero entonces tenemos que, como creyentes, discernir de qué se trata, qué es, para poder nosotros cada día, entendiéndonos, poder parecernos aún más a la imagen, a la figura, a la forma de ser de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cada día tenemos, Pedro dice, el apóstol Pablo, dice que él quiere alcanzar la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo el Señor. Entonces, tenemos que empezar por entender algo que lo hemos oído muchas veces, nos lo han enseñado muchas veces, es el hecho de que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Todos nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, ahí es donde viene lo que yo diría una demostración del poder infinito de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y es que cada uno de nosotros es diferente a los demás. En el mundo, en este momento, no recuerdo, habemos en el mundo más o menos unos 7,000 millones de personas. Y a pesar de que somos tantísima gente, no habemos dos personas exactamente iguales en ninguna parte del mundo. Lo que el enemigo quiere es que nosotros seamos todos como igualitos, como robots. Pero no, somos diferentes, gracias a Dios. Y no solamente los que hoy en día estamos en la tierra, sino todos los que han vivido antes de nosotros, desde Adán y Eva hasta nuestros días. No sé cuántos días, ni cuántos años, ni cuántos siglos, no lo sé. Pero digamos que no somos millones, sino billones o trillones o quintillones, no lo sé, de personas que han nacido en esta tierra. Todos los que ustedes quieran, no hay dos personas exactas
exactamente iguales, ni siquiera los gemelos, ni siquiera los gemelos. Entonces, eso nos da a nosotros, digo yo, a cada uno de nosotros cierto aire de wow, yo soy único, yo soy irrepetible. Wow, cada uno de nosotros es único e irrepetible, y cada uno de nosotros somos lo que somos y no somos otra persona. Nosotros no fuimos creados en una fábrica en serie como sale un muñeco de una fábrica en el Japón o en la China, donde sea, todos los muñequitos iguales. No. Nosotros fuimos hechos uno por uno. Y esa es una gran noticia y además una maravilla. Vamos a hablar de algo que es muy importante para nosotros como creyentes entender. ¿Qué es la humildad? La humildad podríamos definirla como una especie de virtud-poder, en esa forma. Virtud-poder que solo viene de Dios. Y viene de Dios a través de lo que yo llamo el espíritu, nuestro espíritu. Yo lo llamo el puerto USB de Dios. Es a través del espíritu que Dios se conecta con nosotros. Entonces es a través de ese puerto de entrada a nuestro ser interior, el espíritu, es que Dios se conecta. Dios habla con nosotros a nivel espiritual. Dios no habla a nivel físico ni almático cuando nos quiere enseñar algo. El Señor nos da a nosotros el conocimiento de Él a través del espíritu. Acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros como seres humanos tenemos una tendencia, y la tendencia es a compararnos con los demás. Pero nosotros nos comparamos con los demás a nivel de dos cosas solamente: a nivel almático y a nivel físico o corporal. Cuerpo y alma, o alma y cuerpo. Nos comparamos a ese nivel con los demás. Entonces, en el área física queremos parecernos a otras personas, vestirnos como otras personas, como los prototipos que la sociedad tiene, los artistas, las modelos o los modelos que se visten de una o determinada forma. Entonces todos queremos parecernos a ellos físicamente. En la parte emocional, en nuestra alma, igual queremos a veces actuar como otras personas. Cuando el Señor nos está hablando a nosotros es que tenemos que parecernos a Él. Y déjenme decirles algo, mis amados. Queremos ser iguales a muchas personas físicamente y almáticamente o emocionalmente. Pero resulta que no podemos, porque no hay dos personas exactamente iguales, ni siquiera en esas áreas. Ni siquiera en ninguna de esas dos áreas nosotros somos iguales. Parecidos, pero no somos iguales. En el alma tampoco somos iguales. El alma, para mí, el alma es como nuestra cédula de identidad en el mundo espiritual. Nos conocen en el cielo por nuestra alma. Es la cédula de identidad en el mundo espiritual. Y ahí, en esa alma, es donde están reunidas las emociones, los sentimientos, las pasiones, el conocimiento de cada uno, la voluntad de cada uno. Eso está en el alma. Y eso es lo que nosotros, como seres humanos, a través de ciencias humanas, tratamos de conocer para podernos conocer a nosotros mismos. Y estudiamos. Yo fui a la academia, estudié psicología, porque me llamó la atención. Bueno, qué interesante poder saber un poco más de nosotros, de cómo somos, cómo soy yo, en fin. Pero resulta que esa no es realmente el área importante en nosotros. Hay otra área mucho más importante. El cuerpo y el alma conviven, están trenzadas, somos seres únicos, individuales, irrepetible. Y ahí, en esa unidad del cuerpo con el alma, es donde nosotros perdemos el año. Porque
Queremos compararnos a nivel físico y a nivel emocional. O lo de afuera nos afecta emocionalmente y cambiamos emocionalmente porque de afuera viene algo que nos va a molestar, que nos va a tratar de cambiar. Nosotros siempre, los seres humanos, tenemos creencias acerca de nosotros mismos. Siempre seremos o nos creeremos más que alguien más. Siempre, siempre. Y esa es la parte complicada en cada uno de nosotros cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor. Quiero leerles una porción de Romanos 12. Dice, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se dan cuenta, mis amados, que no somos iguales? Ni nosotros debemos pretender tratar de parecernos a alguien. No, somos únicos, irrepetibles. Entonces, el único que sabe quién soy yo, cómo soy yo, es el Señor. Ahí dice, Él repartió a cada uno conforme a la medida de fe que nos dio a cada uno de nosotros. Esa chispa divina de Dios viene a nosotros a través de nuestro espíritu. El espíritu, ahí es donde tenemos nosotros que fijar nuestra atención. Y esa parte espiritual es la que nos hace verdaderamente únicos y nos hace verdaderamente diferentes unos a otros desde la parte espiritual. No es la parte emocional ni es la parte física. Pero dice la palabra que debemos ser en Cristo Jesús, como Cristo Jesús. Así no lo plantea a nosotros la palabra del Señor. Y el mismo Señor Jesús lo dijo de una forma categórica. Dijo, sean como yo. ¡Wow! Es a Él a quien tenemos que parecernos. No es al artista de turno, al político de turno, al cantante de turno. No. Es a Cristo. Ser como yo, que soy manso. Y pone esas dos condiciones. Ustedes quieren ser como yo, ustedes tienen que entender lo que significa ser manso y humilde. Y eso, ahí en esa área, es lo que nosotros realmente somos, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. A veces confundimos la humildad, la confundimos, porque la confundimos con la pobreza, y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Yo conozco pobres que son soberbios, y conozco gente de mucho dinero, y son personas realmente de corazón bueno, de corazón caritativo, que ayudan a los demás. El tener dinero no es ningún pecado, es lo que yo hago con él, es lo que le da ese toque, bueno o malo. Entonces el Señor nos dice que seamos como Él, mansos y humildes. Pero entonces no confundamos ahí la humildad con la pobreza. No tiene nada que ver la una con la otra. Pero si el Señor dice, sean como yo, que soy manso y humilde, ¿qué es la humildad? Ese es el tema de hoy, la humildad. ¿Qué es exactamente eso? Y el Señor lo dice, aprendan de mí. Entonces, ahí es donde vamos nosotros a centrarnos. El Señor sabía quién era Él. Él lo sabía. Muy clarito, lo tenía muy claro. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje y lo acabamos de ver ahorita en la Semana Santa, el jueves y el viernes, cuando vienen a aprender al Señor allí en el huerto de los Olivos. Vienen a aprender al Señor. Y en algún momento Pedro saca la espada y lanza su espada contra uno de los sirvientes que venían en la multitud a colocar preso al Señor, y le lanza la espada y le alcanza a quitar una oreja. Y el Señor le dice, no Señor, no, guarde esa espada. Y dice algo interesantísimo.
Está en Mateo 26, 53. Dice el Señor, pero un momentico, le voy a explicar algo. ¿Acaso piensa, Mateo 26, 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles que vinieran a defender? Él sabía quién era, yo sé quién soy. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios encarnado aquí en la tierra. Él lo sabía. Hay un ejército de ángeles fuertes y poderosos. Yo no tengo necesidad de usar la fuerza, la violencia, le está diciendo el Señor a Pedro. Eso quiere decir que el Señor sabía quién era. Él lo sabía perfectamente, perfectamente. Nosotros tenemos que caminar con el Señor. Dice la palabra, hasta que nosotros lleguemos a parecernos lo más que podamos, llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Efesios 4:13, lo tengo aquí anotadito, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Yo enseño a veces y creo que es una semejanza que vale la pena. La humildad, yo digo que la humildad es una línea, simple y llanamente. La humildad es una línea que divide en mi vida de lo que yo soy capaz, las potencialidades que hayan en mí, pero también de la línea hacia abajo, cuáles son mis falencias y cuáles son mis debilidades. Esa es la línea que nosotros tenemos que trazar, saber de qué somos capaces, pero también conocer nuestras debilidades. El Señor, Él se sabía quién era el Señor Jesús. Yo puedo clamar al cielo y vienen ángeles, porque yo sé quién soy yo. Entonces yo no necesito defenderme con espada ni con fuerza. Esa es la humildad. Y esa línea tiene que ir creciendo. En la medida en que crecemos hacia arriba, en potencialidades, tenemos que crecer también sabiendo y conociendo cuáles son nuestras debilidades. Esa línea, mis amados, esa es la humildad y tenemos que caminar hacia ella. Pablo dice en Filipenses 3:12, dice, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Yo camino, yo voy para adelante. Nosotros no somos perfectos. De una o de otra forma, dice Santiago en 3:2, en alguna forma nosotros ofendemos a veces a las demás personas. Y dice ahí Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¡Wow! Está hablando de la palabra. Y esa persona que es capaz de controlar la palabra, la lengua, también es capaz de refrenar su cuerpo, el cuerpo. ¡Wow! Ese es el humilde. Ese es verdaderamente el humilde. Segunda carta a los Corintios, Pablo, capítulo 7, versículo 6. Segunda de Corintios 7, 6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes. ¿Quién consuela a los humildes? Dios. En Él está nuestro refugio, en Él está nuestra respuesta. Ahí habla Pablo de que Dios a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Vino Tito y qué bueno, nos ayudó y nos facilitó el trabajo. Además, no olviden, mis amados, lo que les voy a decir. A los humildes Dios les da su gracia. La gracia de Dios está en los humildes, no en los soberbios, no en el que habla cosas y grita y patalea y quiere sobresalir. No. A los humildes dice que Dios les da gracia. Primera de Pedro 5:5, no lo olviden. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y no solamente a los humildes, Dios da gracia, les da sabiduría. Eso está en Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Cómo les parece? El humilde
reconoce la dependencia de Dios. Esa es la parte importante. Nosotros somos dependientes de Él. No buscamos dominar a los demás, pero tenemos que aprender a valorar a los demás. Y no olvidemos, por último les dejo esto: la humildad, sin lugar a dudas, es un fruto del Espíritu Santo. Leía en la versión, la Biblia Pechita, que es una traducción directa de los idiomas originales, donde fue escrita al español. Y dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, dice: pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza. Versículo 23, humildad, es un fruto del Espíritu, y dominio de sí mismo. Y termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. Ahí es donde nos tenemos que comparar con Dios. Él nos está diciendo, la humildad, hay que ser humildes. Pero humilde no es poner cara de tonto, es entender quién soy yo delante del Señor. Y que podamos doblar nuestra rodilla, humillarnos delante de Él, porque cuando nos comparamos con Él, nos vemos tal cual nosotros somos. Aprendamos eso, mis amados, con ese concepto de sabiendo quiénes somos en Él, no frente a los demás. Nosotros podemos caminar por la vida con gozo, con alegría, con ese gozo de saber que el Señor está en nuestro corazón. Y si Él está en nuestro corazón, lo menos que podemos ser es ser soberbios. Gracias te damos, Padre, en este día. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos cada día. Necesitamos de ti para lograrlo, porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Quizás morimos en el intento, pero todos los días, Señor, lo intentamos. Ayúdanos hoy, ayúdanos. Tu palabra dice que tú a la persona humilde le das gracia y le das sabiduría. Qué bueno tener esos dones para nosotros, gracia y sabiduría. Hoy, Señor, bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús a todos y cada uno de los que están atentos y pendientes a esta palabra. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendícenos con toda bendición, nuestra casa, nuestra familia, la empresa que cada uno tenga, Señor. Bendícenos a todos, pero sobre todo bendícenos en nuestra parte espiritual. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, y que tengan un excelente y precioso día. Amén.